Así es, continuamos con más información de los espectáculos. Como le comentaba al inicio del programa, pues hoy me acompaña aquí en el estudio Celia del Palacio, esta historiadora, novelista, que se encargó de llevar la historia de la gran Lupe Vélez a este libro que ha titulado Hollywood era el cielo. Te doy la bienvenida con todo cariño, Celia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, contigo. Para hablar de la gran Lupe Vélez, te decía Así yo, ¿no? es. Lupe Vélez, yo creo que no sé si estaba realmente del todo olvidada o Pues yo creo ¿por que... qué decidiste llevar la vida de Lupe Vélez a este libro? ¿Por qué Ajá. decidiste retomar la vida de Lupe Vélez a este libro? Pues justamente creo que en México no se le ha recordado lo suficiente. Sí hay un grupo de personas que sigue recordándola, hay páginas en internet, blogs dedicados a ella, pero a nivel general, sobre todo mi generación y las generaciones ya más jóvenes, creo que no han ni siquiera oído hablar de Lupe Vélez y es una pena. ¿Nació en 1908? 1908, Potosina, y murió en 1944. De una manera sumamente trágica, a los Así 36 es, años de edad. así Se suicidó. es, se ¿no? suicidó. Estaba sí. embarazada. Sí, es una historia muy triste, lamentable, y pues que se ha tejido mucho alrededor de este suicidio, y lamentablemente pues todavía lo que se conoce de ella en Estados Unidos sobre todo es este suicidio que se ha manejado de diferentes maneras. Lo que resumió la vida de Lupe Vélez en Estados Unidos, ¿no? Así es. Es triste, ¿no? Es también muy triste, puesto que es una mujer de trabajo, una mujer muy talentosa, una mujer que realmente luchó mucho desde abajo para poder llegar a donde llegó, que fue muy lejos, porque se le reconoció en su momento, no nada más en Estados Unidos y en México, sino también en Europa y en otros países. Su nombre era pues el símbolo de la sensualidad y del talento. Hay que viajar a esa época. Ella salió de su casa, dejó su casa a los 18 años, muy joven para la época, y viajó a Estados Unidos buscando precisamente el reconocimiento en Hollywood, ¿no? Una industria que era, pues, por demás cerrada para los latinos, ¿no? No se diga para los mexicanos, ¿no? Así es, había muy pocos actores mexicanos y muy pocos actores latinos, y pues ella logró establecerse después de mucho esfuerzo, porque sí tuvo que pasar por muchas cosas. Estuvo actuando en algunas películas con El Gordo y el Flaco cuando todavía ni siquiera eran pareja cómica, en estas comedias de pastelazo, muy físicas y demás, hasta poder llegar a establecerse justamente con la Mexican Spitfire, que fue una serie de películas sobre Carmelita, una chica que como Lupe llega a Estados Unidos y pues hace una carrera ahí. Se le relacionó sentimentalmente con varios actores de la época importantes, como Charles Chaplin, ¿no? Se dice que con Charlie Chaplin, no está muy probado eso, sí, pero bueno, con Gary Cooper, que fue el gran amor de su vida, y con Johnny Weissmuller, que fue el Tarzán inolvidable, que no ha habido otro como él, yo creo. Con Arturo de Córdoba, se sabe que también pudo haber tenido una relación, y con algunos otros que, bueno, ella tuvo una vida sentimental muy intensa. Muy intensa. Como ella misma. Así es, ella una mujer intensa, pero sobre todo talentosa, una mujer de trabajo. Tengo entendido que esta es más una novela que una biografía. Así es. Sí, es una biografía, está basada en hechos, en toda la investigación que pude hacer, pero también es una parte novelada, sobre todo porque trato, más allá del personaje y más allá de los hechos, que se conocen más o menos bien, trato a la persona, ¿no? ¿Qué pudo haber sentido ella? ¿Qué pudo haber pensado ella a lo largo de su vida, y sobre todo en estas últimas horas de vida que son tan cruciales, justo antes de su suicidio? El objetivo era pulir un poco el busto de Lupe Vélez, así es. así, ¿no? Bueno, tampoco, quise quitarle también un poco de bronce, así, a la estatua, porque yo creo que es mucho más rico tratarla como un ser humano, con sus debilidades, con sus depresiones, con sus tristezas, pero también justamente que pudo pasar por encima de eso y lograr hacer una carrera muy exitosa. ¿Quién fue primero, ella o Dolores del Río? Dolores del Río llegó un año antes.
pero ella permaneció más tiempo en Estados Unidos, Lupe, y filmó más películas en Estados Unidos que Dolores del Río. Se hablaba de una rivalidad tremenda entre Dolores. Se hablaba así, que no se aguantaban mucho, pues los caracteres eran muy distintos realmente, y Dolores del Río además llegó a Estados Unidos con su esposo y precedida por un prestigio ya de una dama de sociedad, se le trataba así en los periódicos, y en cambio Lupe pues llegó sin nada, sin ni un trabajo seguro, y pues a picar piedra desde abajo. ¿Cómo se trabajaba en Hollywood en aquella época? Pues estaba iniciando la industria del cine y pues se trabajaba muchísimo, los contratos eran muy leoninos, la verdad que si uno ve los contratos de aquella época, pues en realidad no podían faltar a trabajar ni un día porque se les podía rescindir el contrato, no se podían enfermar, no podían envejecer prácticamente, ¿no? Entonces era una presión tremenda, yo creo que más que ahora. Eso por un lado, y por otro pues era también muy interesante porque había gente que llegaba de muchos lugares y se reinventaba, ¿no? Estamos hablando de la época donde llegó Marlene Dietrich, Greta Garbo, todos llegaban ahí y se inventaban toda una historia, que habían sido condes, que habían sido no sé qué, princesas, no sé cuánto. Entonces era una época muy interesante. Oye, dime algo. ¿En qué te basaste? ¿Qué fuentes consultaste? ¿A qué documentos tuviste acceso para construir esta novela, esta biografía novelada de Lupe Vélez? Pues consulté todas las biografías que pude encontrar. Hay algunas muy bien documentadas, tanto en Estados Unidos como en México. Pero también consulté varias entrevistas que ella dio a los periodistas de la época. Ella le encantaba hablar con los periodistas y decía, pero toda su vida, todo lo comentaba. Eso, consulté la filmografía, lo más que pude conseguir de películas. No se consiguen todas, pero sí pude encontrar bastantes, y sobre todo para poderla ver así como la vimos ahora, ¿no? Saber cómo se movían en la vida diaria, cómo hablaba, etcétera. También pude consultar pues los libros de historia de la época, la historia del teatro en México, la historia de los teatros de revista, la historia de la Revolución en San Luis Potosí, que también pues ella vivió este momento, la historia de la industria cinematográfica en Hollywood, y pues viajé también a estos lugares. Presentas la novela, ¿verdad? ¿Cuándo? La voy a presentar en diversos lugares, pero aquí en México todavía no hay una fecha, precisa. Sí. Muy bien, ¿y en qué estás trabajando? Ahorita estoy trabajando en un libro de relatos sobre otras mujeres mexicanas que son poco conocidas, o si son conocidas no han sido relatadas en ficción. Por ejemplo, María Izquierdo, la pintora, o una mujer que fue secretaria de Carranza y que a mí me atrae muchísimo porque fue una de las primeras feministas mexicanas, que se llama Armila Galindo. Muy bien, pues Celia, te agradezco mucho que hayas venido a hablar de esta biografía novelada. Hollywood era el cielo, es la vida de Lupe Vélez, de la gran Lupe Vélez. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar detalladamente de la vida de esta gran artista, que fue de las primeras, de las realmente primeras en abrirle camino a todas las demás allá en Hollywood. Así es que gracias, Celia, de verdad. Muchísimas gracias. Y suerte con la presentación de la novela. Ahí está, Hollywood era el cielo, es de la editorial Suma. Celia del Palacio es la autora. Nosotros vamos a la pausa comercial y regresamos con más información de los espectáculos. No se vayan.